Hola, mi nombre es Victoria Torres, soy estudiante de Ingeniería Electrónica y hoy vamos a resolver juntos el ejercicio 19 de la guía de Física Básica. Este dice, un cuerpo de masa de 15 kilogramos está atado a otro de 5 kilogramos y se tira el primero con una fuerza de 200 newtons para hacerlos ascender por un plano liso inclinado de 30 grados, suficientemente largo con una fuerza paralela al plano. A los 4 segundos de iniciado el movimiento se corta la cuerda. Suponiendo que inicialmente están en reposo, calcular la aceleración de los cuerpos mientras están unidos, la velocidad cuando la soga se corta, la aceleración de cada cuerpo cuando se separan, la distancia que recorre sobre el plano del cuerpo más pequeño hasta que se detiene y la velocidad de m cuando retorna al punto de partida. Lo primero que hice fue hacer una representación gráfica del problema como la que estaba en la figura, pero anotando todos los datos que nos daba la consigna. Ahora vamos a pasar a hacer el diagrama de cuerpo aislado. Un consejo para no confundirse con las fuerzas es dibujarlo inclinado como está en la figura o con el ángulo de inclinación que nos diga la consigna. De esa manera no nos vamos a confundir en el tema del peso, las fuerzas que actúen sobre ella van a estar en la misma inclinación que en la figura y va a ser más fácil después ubicarlas. Vamos a dibujar primero el peso hacia el centro de la Tierra, la fuerza normal perpendicular a la base de apoyo del cuerpo. Acá tenemos una tensión que la vamos a llamar tensión 1, tensión 2, y como ambas pertenecen a la misma cuerda, vamos a aclarar acá que el módulo de la tensión 1 es igual al módulo de la tensión 2 y la vamos a llamar T. Y acá nos falta agregar la fuerza F. Ahora lo que debemos hacer es elegir un sistema de referencia. El sistema es totalmente arbitrario, pero siempre conviene alinearlo con el desarrollo del movimiento, en este caso sobre el plano. Entonces vamos a dibujar el eje X paralelo a estas fuerzas. De esta forma no vamos a tener que descomponer el vector aceleración, porque va a estar en una sola de las direcciones. Y vamos a elegir positivo hacia la derecha y hacia arriba, porque sospecho que el desarrollo del movimiento va a ser hacia la derecha, pero eso después nos lo van a confirmar las cuentas. Otra aclaración que podemos hacer acá es que, por estar unidas por una soga inextensible, la aceleración de la masa m va a ser igual a la aceleración de la masa m, y la vamos a llamar a. Cuando esta tensión se rompa, esta relación entre las aceleraciones también se va a romper. Ahora sí podemos plantear el segundo principio de Newton. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración para cada una de las masas. La sumatoria de fuerzas en X va a ser esta tensión menos la componente del peso en el eje X, que es peso por seno de 30 grados. Esto va a ser igual a la masa de m, 5 kilos, por la aceleración. Haciendo un paréntesis, ¿cómo saber si usar seno o coseno cuando hacemos la descomposición del peso? Una forma muy sencilla es dibujar el cuerpo inclinado y hacer esa inclinación lo más chiquita posible, pero que se note. Cuando dibujemos el sistema de referencia y dibujemos el peso, se ve que este ángulo se corresponde a este ángulo. Si queremos sacar cuál es la componente de este vector en el eje X, vamos a saber que es esta. Y ahí vamos a saber que es el módulo de este vector por el seno del ángulo comprendido. Volviendo a la sumatoria, vamos a hacer la sumatoria en I. Pero acá no hay aceleración en I, porque al haber puesto nuestro sistema de referencia inclinado y al estar el cuerpo en reposo en el eje Y, esto va a ser igual a 0. Entonces, esta ecuación no nos va a brindar muchos datos, más que el valor de la normal. Vamos a plantear las sumatorias de la masa grande. Estas dos
no nos sirven para averiguar la aceleración del cuerpo, pero estas dos sí. De acá lo único que tenemos como incógnita es la tensión y la aceleración. Y de este lado también tenemos la tensión y la aceleración. Entonces tenemos un sistema de dos ecuaciones, vamos a llamar a esta 1 y a esta 2, con dos incógnitas. De 1 podemos despejar fácilmente la tensión. Y ahora, sustituyendo el valor de la tensión en la ecuación 2, tenemos y así averiguamos cuál es la aceleración. El inciso B nos pedía averiguar la velocidad de los cuerpos cuando la soga se corta. Y nos dice que la soga se corta a los 4 segundos de iniciado el movimiento. Algo que nos decía también es que partía del reposo, o sea que la velocidad inicial va a ser igual a 0. Y vamos a poner convenientemente el origen de nuestro sistema de referencia del lugar donde parten los cuerpos, o sea que nuestro x0 va a ser 0. Y ahora tenemos que plantear las ecuaciones de movimiento. Cabe aclarar que cuando la tensión se corte, estas ecuaciones van a dejar de ser válidas y cada cuerpo va a tener sus propias ecuaciones de movimiento. Especializando B en 4 segundos, tenemos que la velocidad es 20 metros por segundo. Y ya que estamos, averigüemos en qué posición se encuentra, porque nos va a servir para futuros incisos. Ahora el inciso C nos pide averiguar la aceleración de cada cuerpo cuando se separan, es decir, la aceleración después de que se rompe la tensión. Para eso tenemos que plantear de nuevo las sumatorias de fuerzas, pero ahora sin tener en cuenta estas dos tensiones. Para la masa M nos va a quedar I con la masa M minúscula. Razonemos un poco estos resultados. Este signo menos no significa que hayamos hecho mal las cuentas, sino que la aceleración, en este caso, va en contra de lo que nosotros denominamos como positivo en nuestro sistema de referencia, es decir, va hacia la izquierda. Entonces pueden estar pasando dos cosas. Una, que el cuerpo se esté moviendo con una aceleración hacia la izquierda, u otra, que se esté deteniendo. En este caso sabemos que cuando se corta la cuerda, la velocidad de los cuerpos era 20 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, este menos significa efectivamente que el cuerpo se está deteniendo. Y para el caso de la masa M, vemos que la aceleración es mayor a la que tenían los dos cuerpos juntos. Y eso tiene sentido porque, aunque la fuerza es la misma, cuando estaban unidos tenía que contrarrestar a dos pesos, mientras que ahora lo único que le hace la contra, digamos, es el peso de la masa M. Para el inciso D, tenemos que averiguar la distancia que recorre sobre el plano el cuerpo más pequeño hasta que se detiene. Sabemos que cuando estuvieron unidos recorrieron 40 metros y nos dice que se detiene. Eso es muy importante porque nos está diciendo que la velocidad final va a ser igual a 0. Entonces, ahora vamos a tener que plantear de nuevo las ecuaciones de movimiento. Vamos a tomar como instante inicial el momento en el que la tensión se corta. Ahora, igualando esta ecuación a 0, vamos a poder saber cuál es el tiempo en el que se detiene y lo vamos a poder especializar acá. Por último, el ejercicio E nos pide averiguar la velocidad de M cuando retorna al punto de partida. Vamos a plantear de nuevo otras ecuaciones del movimiento porque vamos a tomar 0 como el instante en el que se detuvo y empieza a bajar. X0 es 80 metros. Cuando retorna al punto de partida, el punto de partida nosotros habíamos tomado que estaba en x igual 0, entonces nuestro x final van a ser 0 metros. Y nuestra velocidad inicial va a ser igual a 0. Planteando las ecuaciones, podemos igualar esta ecuación a 0 para averiguar cuál es el tiempo en el que retorna el punto de partida. Especializando en B, y de esta manera respondemos al último inciso.